Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva charla de Hosteltour en esta época de confinamiento. Hoy para hablar de una cuestión que ciertamente sale en todas las conversaciones que se están teniendo en el sector turístico, que es cómo se va a reactivar la industria aeronáutica y cuál es la situación actual. Tenemos con nosotros hoy al doctor Pere Suau Sánchez, que es actual profesor en Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Cataluña y con más de 15 años de experiencia en el campo del transporte aéreo. Él es profesor senior en gestión del transporte aéreo en Cranfield University del Reino Unido y director del máster en gestión y planificación de aeropuertos de esa misma universidad. Pere ha sido conferenciante invitado a algunos de los eventos más importantes del sector, incluyendo el Aviation Festival, la World Routes o la Global Airport Development, entre otros eventos. Pere también colabora de manera regular en la prensa internacional, con la CNN, con la BBC, con Forbes, con Wired UK, La Vanguardia, Expansión y hoy también con Hosteltour. Hola Pere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la introducción. Bien, bienvenido. Bueno, que menos, ¿no? Tanto que te lo has trabajado, pues por lo menos que se vea. Pere, como especialista, bueno, esta introducción queda bastante claro con quién estamos hablando. Me gustaría, si además de hacernos un poco una composición de la situación de la industria aeronáutica que tenemos en estos momentos en toda Europa, en todo el mundo, pero especialmente también en España, si prevés, ha sido un golpe bastante duro, pero si prevés que va a haber concentración de aerolíneas y si va a haber reducción de flota. Sí, a ver, el golpe efectivamente ha sido duro. Yo creo que no se puede negar. El número de vuelos globalmente ha bajado en torno a un 80% respecto al año pasado. Obviamente cada fuente cifra un número diferente, pero estamos en torno a esa cifra 80-90% de la caída de la oferta. Y seguramente los cálculos son que en 2020 las aerolíneas habrán perdido en torno al 50% de los ingresos del año respecto al año anterior. Si habrá consolidación, seguramente es inevitable. Hay que recordar que a nivel mundial solo hay unas 30 compañías aéreas que realmente son rentables, es decir, que para muchas va a ser una crisis difícil porque ya vienen de situaciones difíciles. En conjunto, personalmente creo que el sector va a ser seguramente, el sector resultante va a ser un sector más pequeño en cuanto a volumen y con menos compañías. Ujú. Pero además de tu actividad académica, también tienes experiencia como consultor para varias organizaciones de la industria del transporte aéreo y del turismo. ¿Qué te parece que los gobiernos rescaten aerolíneas o que piensen incluso en nacionalizarlas de nuevo? ¿Crees que van a necesitar ayuda para volver a volar? Porque está claro que como todas las empresas las industrias, de la industria turística, están muy afectadas y con una liquidez para un espacio bastante reducido de tiempo, ¿no? Bueno, en términos generales, creo que hay un acuerdo bastante generalizado de que las políticas de estímulo serán necesarias para el conjunto de la economía. Y el transporte, como uno de los sectores más afectados, no quedará al margen de estas ayudas. De hecho, ya estamos viendo cómo algunos gobiernos están ayudando a varias compañías en esta primera instancia en forma, sobre todo, de avales para préstamos. Norwegian tiene a su disposición más de 500 millones por parte del gobierno noruego. Creo que si no me equivoco, ha activado en torno a la mitad. Francia y los Países Bajos han previsto una ayuda de 11.000 millones para Air France KLM y Lufthansa. Seguramente esta semana veremos cómo nos anuncian medidas de un calado similar en torno a los 10.000 millones. Cóndor, si no me equivoco, esta semana también ha recibido una ayuda del gobierno alemán y vemos también como otras compañías aéreas como TAP o Alitalia parece que puedan ser nacionalizadas, ¿no? En este sentido, yo creo que aquí el elemento más determinante o que puede preocupar a la industria es lo que los ingleses llaman el level playing field, ¿no? Es decir, en qué condición de igualdad estas diferentes compañías estarán compitiendo una vez el sistema pues vuelva a funcionar. Es decir, aquellas compañías que hayan recibido más ayuda quizá estén en una condición
de ventaja respecto a otras compañías que han recibido menos dinero, o también veremos cómo diferentes países seguramente imponen condiciones distintas a esas ayudas. Y eso obviamente podría hacer cambiar el mapa competitivo en Europa sobre todo. ¿Y en España, Pere? ¿Cuál es, si tienes que trasladar ese análisis al mercado aeronáutico español, sobre todo las compañías españolas, pero no solo las españolas, sino las que operan en España, cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que en España, a esperas de los anuncios que entiendo que serán realizados en los próximos días, yo creo que en España veremos ayudas. La gran pregunta será de qué volumen y con qué condiciones, ¿no? Y la gran pregunta es esta, si realmente podrán ser del mismo calado que las que hemos visto en Francia y en Alemania. Y si no ocurren, si no se dan esas ayudas, ¿cuál crees que puede ser la situación en el corto plazo? Incluso en el medio, me atrevería a preguntarte. Bueno, esto es difícil especular. Yo creo que la situación real de cada una de las compañías, realmente si no estás en ella es difícil conocerla, pero sí que pienso que estas primeras ayudas van a ser sobre todo determinantes sobre todo en la capacidad de las diferentes compañías de aguantar. En este sentido, creo que el grupo IAG era uno de los grupos que está en mejores condiciones para aguantar el parón de tráfico. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros grupos como el grupo Lufthansa, que claramente sin ayuda hubiera tenido problemas serios para sobrevivir. En este sentido, yo no estaría preocupado sobre la supervivencia de las compañías de IAG, en este sentido Iberia y Vueling. Creo que lo interesante será ver qué va a pasar una vez se retome el tráfico. ¿Y cuáles, desde tu perspectiva, cuáles son las aerolíneas ganadoras y cuáles son las perdedoras? Teniendo en cuenta todo lo anterior. Bueno, es difícil, ¿no? ver ganadores en esta situación, pero sí que... Los que pueden salir mejor incluso, ¿no? Si quieres. Sí, exacto. Sí que se pueden intuir algunas dinámicas, ¿no? de lo que vamos a ver, ¿no? Que son dinámicas que también no solo van a afectar a las compañías aéreas, sino que también van a afectar a los aeropuertos y a los mercados que hay detrás, ¿no? En este sentido, las compañías de red, tipo Iberia, tipo Air France, tipo KLM, seguramente lo que tendirán a hacer es a replegarse en sus hubs. ¿Por qué? Porque efectivamente allí es donde pueden tener más economías de escala, más economías de densidad y ser más eficientes, y sobre todo también porque deberán quizá protegerse de la entrada de nuevos competidores cuando en los grandes aeropuertos europeos quede capacidad liberada, ¿no? Las low cost, seguramente las grandes low cost pueden sobrevivir bien y quizá pueden entrar en nuevos mercados, pero sí que creo que a nivel de precios serán bastante agresivas al inicio para reactivar la demanda, para atraer pasajeros y que efectivamente se concentrarán en los mercados de mayor volumen y aquellos que den mayor margen, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista del turismo. No me sorprendería ver cómo determinadas aerolíneas de bajo coste grandes pues entran en algunos hubs europeos de manera importante. Por otro lado, bueno, las aerolíneas regionales pueden ser a corto plazo compañías ganadoras porque sus socias, sus aerolíneas de red socias necesitarán hacer ajustes de capacidad, y una manera de hacer esos ajustes de capacidad es mediante el uso de aviones más pequeños, los aviones que tienen las aerolíneas regionales. Así que seguramente estas aerolíneas a corto plazo pueden tener un rol muy importante en el proceso de recuperación, como ya lo tuvieron después del 11 de septiembre. Y en cuanto a los tour
tour operadores o las aerolíneas charter, seguramente la situación puede variar mucho de caso a caso y también muy ligado al comportamiento de la demanda en la cual están especializados, ¿no? Estás hablando de la demanda, ahora pero me gustaría preguntarte un poco más por la oferta. ¿Cómo ves la recuperación de la oferta? ¿En base a qué datos pueden las aerolíneas programar vuelos para los próximos meses si la situación ha cambiado tanto respecto a tarifas, estadísticas? ¿Cómo piensas que va a ser esa recuperación en cuanto a vuelos de corta, media y larga distancia? Bueno, es difícil realmente hacer predicciones y en general las predicciones siempre fallan. Es decir, que bueno, es difícil hacer una predicción, pero sí que a nivel de escenarios o de posibles trayectorias yo creo que bueno, el mercado doméstico es el que podría recuperarse antes, sobre todo a mercados que realmente lo necesitan, sobre todo islas. Creo que realmente a nivel de la península el coche y el tren serán los medios de transporte elegidos para medias y largas distancias a corto plazo, de aquí al verano y sobre todo para el verano. Pero para las islas, obviamente, habrá que ofrecer una solución. Y aquí la clave está en saber cuáles serán los protocolos para viajar, ¿no? Pero sí que seguramente igual a partir de junio, julio, igual podríamos ver una pequeña recuperación del doméstico. En cuanto al mercado europeo y el intercontinental, creo que el elemento clave para saber cuándo sucederá su recuperación será cuando empiece a haber desde parte de las instituciones europeas estándares y protocolos extendidos y reconocidos por todos los países miembros, ¿no? En este sentido, por otro lado, vemos que las predicciones de algunas aerolíneas marcan el inicio del primer trimestre o el segundo trimestre del 2021 para volver a un nivel de actividad relativamente aceptable. Es decir, que igual después de verano podemos empezar a ver algunos vuelos dentro de Europa, pero de manera muy paulatina y lenta. Pero de nuevo, estas predicciones siempre dependen de múltiples factores y es difícil, es difícil valorar si realmente serán así. En cualquier otro caso, sí que es verdad que también hay otro elemento, ¿no? Que es no solo la oferta, sino que hay que tener en cuenta también la demanda. En este sentido, hemos visto también recientemente, ¿no?, alguna encuesta por parte de IATA en la que decían que la confianza de los consumidores o de la gente de los pasajeros, ¿no?, está bastante minada en este sentido y que realmente mucha gente no volvería a volar hasta dentro de unos 5 o 6 meses. Has hablado de confianza y has hablado también de protocolos, que es un poco el arma que van a tener las compañías aéreas, no solo las compañías aéreas, sino cualquier agente turístico, como pueden ser los establecimientos hoteleros, los restaurantes, otros medios de transporte terrestre, ¿no?, que también son espacios reducidos como los autobuses, los trenes. Se van a tener que establecer una serie de protocolos. ¿Te atreves, según los estudios o las noticias que ya has visto, los análisis que estés haciendo, a citarnos algunas de las acciones o de los protocolos que se están pensando en iniciar en el transporte aéreo? Bueno, se ha hablado mucho de la distanciación social dentro de los aviones, lo que implicaría un factor de ocupación muy bajo, ¿no? Se habla pues de dejar el asiento del medio vacío, etcétera, etcétera. Personalmente creo que esta es una opción comercialmente no viable, creo que es difícil verla y que seguramente se están creando falsas expectativas. Cada vez parece que todo el mundo tiene más claro que el elemento de distanciación social dentro de la cabina sería muy difícil. Es decir, que seguramente para cumplir esta medida se tendría que ir a niveles de ocupación inferiores al 50%, lo que
en el sector de la aviación es absolutamente inviable, ¿no? Porque en el sector de la aviación lo que uno desea son factores de ocupación superiores al 80% para poder tener una operativa viable. Así que creo que este realmente es una vía que se ha hablado mucho en prensa, pero los expertos no la ven clara. El otro tema es el tema de los controles sanitarios en el aeropuerto. Seguramente sí que veremos a la larga nuevos protocolos, del mismo modo que después del 11 de septiembre vimos nuevos protocolos de seguridad, ¿no? Lo que pasa que a corto plazo seguramente no creo que sean viables, porque los test de los que se disponen hoy no son suficientemente eficaces para determinar si realmente una persona ha superado o no la enfermedad. En este sentido, creo que la situación realmente es difícil y que lo más importante es no solo pensar desde nuestro país, sino realmente a nivel global cuál será el protocolo que se considere aceptado por todos los países, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que la industria es una industria global, no es una industria nacional. ¿Crees que, por lo que te estamos escuchando decir, independientemente de que se apliquen ciertos protocolos que supongan una reducción de las plazas disponibles o de las plazas ocupables, ¿crees que los precios van a cambiar, lógicamente, al alza en el corto plazo? Yo creo que los precios no van a cambiar significativamente. De hecho, hace un día o dos ha salido un pequeño estudio sobre los precios de EasyJet durante el mes de marzo, y lo que salía es que eran ligeramente más bajos que en el marzo del 2019. En el caso de que hubiera factores de ocupación más bajos por distanciación social, aunque, como ya he dicho anteriormente, creo que no es una medida realmente viable, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que del mismo modo que la oferta será más baja, la demanda también será más baja a corto plazo. Es decir, que no solo más baja, sino que también puede ser que sea una demanda más sensible, más debilitada, más sensible al precio. Es decir, que los pasajeros igual, o los consumidores igual, no toleran subidas de precios significativas. Eso no quiere decir que en algunos mercados podamos ver algunos precios ligeramente superiores que anteriormente a corto plazo, pero creo que a medio plazo iremos a precios relativamente similares. Y por otro lado, es muy posible que en determinados mercados veamos incluso hasta posibles guerras de precios, ¿no? Sobre todo si determinadas aerolíneas de bajo coste entran de manera masiva en grandes aeropuertos. Eso podría realmente abrir precios más bajos. ¿Sí? Hablabas antes de la recuperación gradual que iba a haber, de los destinos de costa que probablemente vengan antes por la posibilidad que tienen de moverse en coche o incluso en tren, a pesar de que también sea un transporte público, pero bueno, ya se verá cómo funciona el ferroviario. Pero me gustaría saber cómo ves tú el hecho de que algunos agentes del sector estén demandando al gobierno que subvencione plazas vacías a Canarias o a Baleares para, de alguna forma, sostener ese flujo hacia las islas, que son el principal destino, uno de los principales destinos vacacionales en España. Bueno, a ver, las islas en general ya se benefician de las obligaciones públicas de servicio, y en este sentido igual desconozco la petición concreta que se realiza, pero yo creo que en realidad una opción, ¿no?, sería mirar de aprovechar los mecanismos ya existentes, ¿no? Y las obligaciones públicas de servicio son una de ellas, ¿no?, que permite
permitiría de manera más flexible y extensa garantizar el tráfico en las islas. Por otro lado, habría que preguntarse si realmente la ayuda tiene que ser a tener plazas vacías o si la ayuda tiene que ser al consumidor también, ¿no? En este sentido, yo creo que un factor importante es recordar que el consumidor al final es el que paga y al final es el que tiene que recuperar la confianza, ¿no? Y seguramente creo que las ayudas deberían ir por los dos lados. Pere, hablabas también antes, ¿no? Un poco de esa recuperación y de la confianza. Me gustaría preguntarte, espera que he puesto aquí una adelante, me gustaría preguntarte si crees que la recuperación puede ser la misma para viajeros de negocios que para los turistas. Bueno, lo que parece es que es posible que la recuperación del tráfico de negocios pueda ser un poquito antes que la de turistas, ¿no? En el momento en que se reactive la economía, en que se vayan flexibilizando las medidas de confinamiento y las empresas tengan un poquito más de movilidad, estas empresas van a tener que viajar. Va a haber un incentivo, claro, por parte de estas empresas para seguir manteniendo contactos con sus clientes y sus proveedores, y eso puede pasar en algunas ocasiones por viajar en avión, ¿no? Sí que puede costar más de recuperar todo el sector de MICE, en parte porque muchos eventos han sido pospuestos, pero también porque las empresas puede ser que tengan otras prioridades, ¿no? Y igual el marketing o la promoción no está en su prioridad más inmediata en el próximo año, ¿no? En referencia al sector puramente turístico o viajes de placer o visitas familiares, parece que el proceso al no ser viajes obligados, al no ver una obligación, puede ser que el pasajero se lo piense un poquito más, ¿no? Y también es un proceso de decisión un poquito más complicado porque puede intervenir también el viajar con amigos, con otras personas o con otros familiares que pueden también ser parte de ese proceso de decisión, mientras que en la empresa igual el proceso de decisión para la compra es mucho más sencillo. Así pues, puede ser que la confianza del turista cueste un poquito más, ¿no? Pero mi sensación es que volveremos a tener los niveles que teníamos de tráfico, pero que obviamente pues va a ser una recuperación lenta. Lenta, pero está claro que estamos prácticamente a las puertas del verano, ¿no? Y del transporte aéreo dependen muchos destinos en España. ¿Cómo crees que va a ser el transporte aéreo esta temporada? Es que cuando hablamos de verano podemos hablar más bien de la segunda parte del verano, ¿no? Pero bueno, en cuanto a limitaciones, a controles, ¿no? Hablabas tú de esos controles que se establecieron cuando el 11S y que ya se han asimilado como normales. ¿Qué controles puedan instaurarse hasta ahora? Vuelos con menor capacidad hasta ahora, aeropuertos con menos gente, restricciones incluso en algunos vuelos. ¿Cómo crees que puede ser ese tráfico para el verano, cuando el verano turístico, digamos, comience? Bueno, yo creo que un poco repitiendo un poco lo que ya he dicho anteriormente, ¿no? Creo que a nivel peninsular, claramente, a nivel del verano, el coche va a ser una elección clara. Y aquí el avión pues va a tener un freno importante, ¿no? Creo que sobre todo, pues bueno, sí que vamos a ver movimientos, sobre todo de segundas residencias, seguramente apartamentos, no tanto hoteles, ¿no? Sitios donde el consumidor o el turista se pueda sentir un poco más cómodo, seguro, ¿no? Así que creo que dentro de la península va a ser un poquito más complicado, más lento, ¿no? Obviamente las islas hay dos vías para llegar, ¿no? O el mar o el aire. Y aquí los protocolos efectivamente serán claves, ¿no? Puede ser que nos obliguen a llevar mascarillas a todos en los aviones, pero está por ver realmente esto cómo se concreta
a la práctica, ¿no? Así que, como te digo, no tengo una solución mágica o sí, una respuesta única, ¿no? Exacto. A esta pregunta, ¿no? Sobre todo, Lo que además, es, porque vemos que cambia muy rápido, ¿no? El panorama, incluso con los decretos y con las. Y no te diría tanto con los decretos, sino incluso ya con las propias declaraciones de miembros del gobierno o miembros de instituciones europeas, como hemos visto recientemente, ¿no? sí, es decir, la actualidad va rápida y ahora seguramente pues estamos también más pendientes de a ver cuáles van a ser las novedades para poder ir volviendo poco a poco a la normalidad. En resumen, yo creo que tenemos que tener paciencia y que tenemos que tener claro que el sector del transporte aéreo va a volver y va a volver fuerte. Cuando hay procesos de consolidación, el sector suele volver en un estado Saludable. mejor, con más rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero va a tardar y eso puede ser que tardemos un año y medio en ver realmente el sector 100% reactivado. Y por otro lado, habrá que ver también cuáles son los destinos que salen ganando y perdiendo, ¿no? Lo que parece a corto o medio plazo es que habrá una concentración del tráfico en los grandes aeropuertos, en las grandes regiones urbanas, mientras que otras regiones, ¿no? O los aeropuertos más regionales, pues pueden perder posiciones en la jerarquía. Y eso son cuestiones a tener en cuenta a nivel de promoción turística, y etcétera, etcétera. ¿Cómo crees, retomando la pregunta que te hacía antes, me ha venido a la cabeza una de las últimas declaraciones del ministro Ábalos, cuando hace unos días decía que el transporte aéreo iba a ser una de las últimas actividades en recuperarse? ¿Cómo crees que incide esto en la industria y en la preparación que está llevando a cabo la industria para salir el día D+1, ¿no? El día de desconfinamiento +1? ¿Cómo crees que mensajes de este tipo pueden influir, y ya no solo en la industria, sino en los propios pasajeros, ¿no? Cuando incluso también se anima a no comprar vacaciones? Bueno, a ver, yo creo que las declaraciones que se realizan son muchas, tanto aquí en España como en otros países. Declaraciones similares las hemos visto también en otros países como Alemania. Creo que aquí lo más importante es fijarse en lo que es relevante, ¿no? Lo que es relevante será ver cuáles van a ser las decisiones de la Comisión Europea en cuanto al tema de las ayudas, cómo van a flexibilizar el tema de las posibles nacionalizaciones parciales y cómo pueden afectar en la competencia, y ver realmente cuáles van a ser de manera concreta las medidas que nos van a permitir volver a volar. Que el transporte es uno de los sectores que le va a costar, seguramente. Pero bueno, creo que dentro de todo el ruido mediático, ¿no? Hay que centrarse en lo que es realmente relevante. En ese sentido, pues tendremos que volver a hacerte una entrevista como esta dentro de unas semanas o dentro de unos meses, ¿no? Para ver cuál es Sí, la situación, ¿no? sí, bueno, espero que todo lo que haya dicho no sea, espero que la recuperación sea rápida y que todo lo que hemos dicho no sea válido. Esperemos que sí. Pues Pere, muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Esperemos también que a nuestros lectores les haya resultado interesante. Esperamos poder contar contigo en una próxima ocasión. Así que hasta entonces, Pere, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.